Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer video en mi canal de YouTube. Soy el Dr. Tomás Minuesa, especialista en ortopedia y traumatología, y en este canal hablaremos sobre diferentes temas relacionados a la medicina y desarrollaremos algunos segmentos que te pueden llamar mucho la atención. Algunos de estos segmentos son noticias actuales de salud, donde hablaremos sobre tratamientos, enfermedades nuevas y actualizaciones en algunos manejos de algunos padecimientos que te pueden interesar, noticias sobre salud y medicina formal, noticias también y datos curiosos de la medicina. Hablaremos un poquito de historia y contaremos algunas historias curiosas sobre la medicina, y finalmente tendremos una sección de interacción de preguntas y respuestas. Así que quédate hasta el final del video porque te puede interesar mucho y también te puede gustar. Esta vez en Medicina en Pocas Palabras vamos a tocar uno de mis temas favoritos, que es la escoliosis. Bueno, déjame contarte que la escoliosis hace muchos años era tratada de una forma bastante cruenta. Colgaban a las personas de algunos árboles, de algunas vigas, para tratar de estirarles la columna, pero esos tratamientos realmente no funcionaban. Se dieron cuenta con el tiempo que no funcionaban, y cada vez era más difícil y más complicada la deformidad, hasta llegar al punto que el paciente podía o llegaba a fallecer. Te cuento un poco de dónde proviene la palabra escoliosis. La palabra escoliosis viene de la raíz griega escolio, que significa torcido, y esto se debe a que la columna se va torciendo sobre su propio eje y se va deformando progresivamente a nivel torácico y a nivel lumbar, aunque también puede ocurrir a nivel cervical. De acuerdo a la SRS, que es la Organización para el Estudio Mundial de la Escoliosis, existen tres formas o tres tipos en cómo se puede presentar la escoliosis. La escoliosis idiopática, que es la cual no sabemos por qué ocurre, generalmente se presenta en la adolescencia y es mucho más común en niñas. La escoliosis congénita, que es aquella mientras se está formando el feto, la columna, se produce alguna malformación de ella y el niño nace con el problema ya a la hora del nacimiento. Y la escoliosis neurológica o neuromuscular, donde existe una enfermedad de base, como puede ser una distrofia muscular o una parálisis cerebral infantil que produce una torcedura de la columna. La mayor parte de los casos de escoliosis son leves, pero algunas desviaciones empeoran a medida que los niños crecen. La escoliosis grave puede ser discapacitante. Una curva especialmente grave en la columna vertebral reduce el espacio dentro del pecho, lo cual dificulta el funcionamiento correcto de los pulmones. Aunque las causas de la escoliosis no están bien identificadas, en el caso de la escoliosis idiopática, se ha visto que algunos genes, sobre todo en el cromosoma 7 y el cromosoma 10, pueden predisponer a una herencia familiar y producir la escoliosis idiopática, que se desarrolla en la adolescencia. La escoliosis congénita no conocemos exactamente cómo ocurre, pero está relacionado con algunos déficits de algunas vitaminas durante el embarazo, lo que produce una malformación en la columna que también se asocia a otras malformaciones como el corazón, los riñones y otros órganos importantes. Y finalmente, las causas de la escoliosis neuromuscular, donde se asocia a una enfermedad que es transmitida genéticamente de los padres a los hijos, como las distrofias musculares o la neurofibromatosis. En mi experiencia te podría decir que la escoliosis idiopática, que es la más frecuente y representa el 80% de los casos, es mucho más común en las niñas, casi en una proporción de 7:1 con respecto a los niños. Y cada vez que tenemos que operar un paciente con escoliosis, la proporción es mucho mayor en las mujeres, lo que no sabemos por qué realmente ocurre. Si dejamos evolucionar de forma natural la enfermedad y la curva no es vigilada durante los periodos que se necesita ser vigilada, que es en el crecimiento acelerado, la curva irá progresando e irá produciendo alguna serie de complicaciones que pueden poner en riesgo la salud del paciente. Algunas de las complicaciones pueden ser problemas respiratorios. En la escoliosis grave, la caja torácica puede presionar los pulmones, lo que dificultará la respiración. Problemas en la espalda. Las personas que tuvieron escoliosis en la infancia pueden tener mayor probabilidad de sufrir dolor crónico en la espalda en la adultez, especialmente si sus curvas anormales son grandes y no se tratan. Aspecto. A medida que la escoliosis empeora, puede causar cambios más notorios que incluyen caderas y hombros desiguales, costillas prominentes y un desplazamiento de la cintura y el tronco hacia un lado. Las personas que tienen escoliosis suelen avergonzarse de su aspecto. Para el diagnóstico tenemos dos opciones. Una es la evaluación clínica y la otra es la evaluación radiográfica o a través de imágenes. La evaluación clínica dependerá de las habilidades que tenga el médico para poder identificar y diagnosticar una escoliosis. La mayor parte de las veces los pacientes son traídos al consultorio porque la mamá, la abuela o alguno de los familiares vio al paciente con el torso descubierto y notó alguna pequeña deformidad de la cual no era perceptible anteriormente.
El tratamiento para la escoliosis se divide en dos formas, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Hablando del tratamiento conservador, este será muy sencillo, pues lo único que necesitamos es observar cómo va el paciente desarrollándose cada 6 meses y midiendo la curvatura con radiografías. Si esta curva ha pasado de los 20 grados, pero es menor de 40 grados y el esqueleto se encuentra en un proceso de desarrollo inmaduro, es decir, un Riser 0, 1 o 2, podemos utilizar un corset de tipo Boston. Este corset deberá usarse por lo menos 15 horas al día durante todo este periodo hasta que el paciente alcance una madurez esquelética para poder retirarlo. La curva que ha sido establecida no podrá ser corregida, es decir, si un paciente tiene una curva de 20 grados, el corset no va a permitir que esa curva regrese a cero, pero sí va a permitir que esa curva no progrese. Los estudios nos indican que un 80% de los pacientes en esta curva pueden tener una buena evolución y una contención de la curva evitando la cirugía. El tratamiento quirúrgico dependerá mucho de la edad del paciente y del tipo de escoliosis que éste padezca. Uno de los primeros tratamientos quirúrgicos en etapas tempranas de la escoliosis, sobre todo en la juvenil o en la infantil, cuando el paciente tiene menos de 10 años, son los yesos de meta. Estos yesos son yesos seriados que se están cambiando cada 3 meses y se hacen en quirófano colocando al paciente en una mesa de tracción. Este yeso nos permite que la columna no se tuerza tanto y no se deforme durante el periodo de crecimiento inicial. Otro tratamiento quirúrgico son las barras de crecimiento o varillas extensibles. Lo que permite estas varillas o estas barras de crecimiento es que durante el desarrollo del tórax pueda ser completado la función pulmonar y la función cardíaca no se vean afectadas y vamos estirando al niño cada 6 meses hasta que éste cumpla 10 o 12 años y nos permita hacer una fusión definitiva. Y la fusión definitiva la podemos realizar en aquellas escoliosis donde ya hemos alcanzado cierta madurez esquelética y un desarrollo adecuado de la función pulmonar y cardíaca para no ver afectado al paciente en etapas adultas. Esto consistirá en una artrodesis, es decir, una fusión. La fusión espinal es un procedimiento en el cual los cirujanos unen 2 o más huesos de la columna vertebral para que no puedan moverse de forma independiente. Se colocan piezas óseas o hueso artificial entre las vértebras. Las barras, los ganchos, los tornillos o los cables de metal generalmente mantienen derecha e inmóvil esa parte de la columna vertebral mientras se fusionan los huesos con el nuevo material que se colocó. Algunas de las complicaciones de la cirugía de columna para la escoliosis pueden ser sangrado, infección o daño de los nervios. Para los daños de los nervios, en la actualidad utilizamos un sistema de neuromonitoreo transoperatorio que nos permite, mientras estamos derrotando y estirando la columna, avisarnos si existe algún daño transoperatorio y así evitamos que esto sea de forma permanente. Y esto es la escoliosis, así que si tienes dudas o preguntas, déjamelo en los comentarios y yo personalmente te los voy a contestar. Y pasemos a la siguiente sección. Dato curioso del día. ¿Sabías que la canción Staying Alive de los Bee Gees, este famoso tema de los años 70 que popularizó John Travolta en su película Fiebre de Sábado por la Noche, podría salvarte la vida? ¿Quieres que te lo explique? Utilería, un maniquí. Ay, estamos pobres hoy. Bueno, tal vez ese tiburón nos ayude un poco a explicarlo. ¿Sabías que la Asociación de Cardiología Norteamericana recomienda el uso de esta canción durante los entrenamientos de sus cursos para reanimación cardiopulmonar, ya que esta canción cumple con los requisitos de pulsaciones que deben ser aplicadas en las compresiones durante la reanimación cardiopulmonar? Bueno, puede ser así. Ya que la norma de compresiones recomendada por esta asociación son de 100 compresiones por minuto y la canción tiene 103 bits por minuto. Qué bonita mañana ahora aquí en París para disfrutar este hermoso vino español. Español, oh, con razón. Sacre bleu, no. Oh, mira, qué extraño, ese árbol está un poco torcido. ¿Qué pasaría si yo le amago una cuerda a ese árbol para enderezarlo un poco? ¿Se han puesto a pensar esto? Creo que he visto a algunos niños con la espalda torcida y podemos hacer algo con ellos. Me llama mucho la atención. Puede ser que logremos algo que en un futuro sea denominado la ortopedia. Orto, derecho, pedia, niño.
niño derecho. Y en noticias de actualidad en salud, la Organización Mundial de la Salud relaciona la obesidad con 13 tipos de cáncer. Ya no solamente la obesidad en los pacientes que presentan problemas de corazón, de diabetes o hipertensión o problemas cerebrales, sino también se asocia con algunos tipos de cánceres. Una de las enfermedades que cada vez está cogiendo más fuerza en Europa es la obesidad. Y tal y como lo afirma el informe público recientemente publicado por la Organización Mundial de la Salud, está vinculada a un mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles. La institución internacional ha llegado a relacionar el exceso de peso con una posible causa de sufrir hasta 13 tipos de cánceres, confirmando que probablemente sea una consecuencia directa de al menos de más de 200.000 casos nuevos de cáncer al año, cifra que podría aumentar más en las próximas décadas. La OMS va mucho más allá y llega a afirmar en un documento que la obesidad superará al tabaquismo como el principal factor de riesgo de cáncer prevenible en las próximas décadas. La institución insiste en que debe aumentarse las estrategias dirigidas a las personas con mayor riesgo de obesidad para evitar la aparición de nuevos tipos de cánceres. Las nuevas políticas públicas de salud están destinadas a reducir esta patología, deben tener un impacto en relación con el cáncer de mama, el colon rectal, el de endometrio, riñón, hígado, vesícula biliar, ovarios, páncreas, gástrico, esófago, tiroides, mieloma y meningioma. Pese a que el informe afirma que no hay suficientes evidencias para demostrarlo, la OMS cree que la obesidad también podría estar ligada al cáncer de boca, laringe, faringe, cáncer de pecho masculino, próstata y otros tipos de linfoma. Y es así como la obesidad se convierte en un problema de salud a nivel mundial. Sin embargo, es una enfermedad que podemos prevenirla con un estilo de vida adecuado, haciendo dieta y ejercicio, y está prácticamente en las manos de los pacientes poder evitarla. Y llegó el momento de preguntas y respuestas. Nos preguntan, ¿es recomendable colocar prótesis de rodilla a una persona menor de 60 años por desgaste y artrosis? Bueno, mi respuesta es, yo te diría que las prótesis actualmente tienen una duración bastante larga. Sin embargo, en personas menores de 60 años, recomendamos, si es posible, hacer otro tipo de cirugía para tratar de darle un poco más de vida a ese implante. Si la prótesis es completamente necesaria colocarlo, la podemos colocar. Sin embargo, no recomendamos colocar prótesis en pacientes jóvenes porque la duración de la prótesis es alrededor de 10 a 15, inclusive hasta 20 años, dependiendo del material que se utilice. Usualmente hacemos algún tipo de osteotomía, una limpieza articular mediante artroscopía u otro tipo de cirugía que le pueda beneficiar. Sí hemos colocado prótesis en personas menores de 60 años, pero preferimos evitarlo. La siguiente pregunta nos dicen, ¿qué tipo de ejercicios puede hacer alguien con una instrumentación de columna? Bueno, definamos antes qué es una instrumentación. Cuando te han hecho una instrumentación en la columna significa que te han puesto tornillos y barras por algún motivo. Ya puede ser por una fractura, por una escoliosis, por una espondilolistesis o por algún otro tipo de tratamiento. Normalmente las personas que han sido operadas de la columna, ya sea con instrumentación o por algún tipo de hernia o cualquier tipo de cirugía, tienen ciertas restricciones a algún tipo de actividad física. Es muy importante que consultes con tu médico qué tipo de ejercicio puede hacer, porque esto va a depender mucho del sitio donde haya sido hecha la instrumentación. Y por último nos preguntan y nos dicen, a mi mamá le detectaron osteoporosis leve en la columna lumbar. Bien, el método diagnóstico para poder hacer detección de la osteoporosis es exclusivamente la densitometría, ya sea de la cadera o de la columna lumbar. Si tiene una osteoporosis leve, es probable que necesite comenzar algún tratamiento. Dependerá mucho de la edad que tu mamá tenga, pero es muy importante que te pongas en control con un médico para que te empiece a tratar este tipo de osteoporosis, ya que es muy importante prevenir las fracturas que pueden ocurrir en los próximos años. Esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya gustado este video, te haya entretenido, pero sobre todo que te haya educado. Así que activa la campanita para notificaciones, no te olvides de suscribirte y sígueme en redes sociales.